Buenos días. Una linda mañana que el Señor nos regala para vivir. Otro día que el Señor nos regala para compartir con lo que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, para trabajar, para descansar. Pero otro día que también el Señor nos regala para ir creciendo en la fe, para ir conociendo más a Dios por medio de su palabra. Pues vamos a conocer la palabra que hoy el Señor nos da en este día. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, que no se ponga tanto de ustedes a enseñar como maestro, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Todos fallamos en muchas cosas y quien no falla al hablar es hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos le ponemos el freno en el hocico para hacerlo obedecer, para dirigir así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes y sin embargo el piloto lo dirige a su arbitrio por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua, es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante encendía todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y, sin embargo, contamina el cuerpo entero. Prendida por el infierno, encendía todo el curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles, animales, marinos, se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Tú nos protegerás, Señor. Sálvanos tú, Señor, porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres. No hace más que mentirse unos a otros. Siempre hablan con doblez sus corazones. Extermina, Señor, a los hipócritas y a los que dice fanfarrones. La lengua es nuestra fuerza. ¿Quién será el que se atreve a darnos órdenes? Tú nos protegerás, Señor. Tus palabras, Señor, sí son sinceras, son plata refinada 7 veces. Tú nos protegerás, Señor, nos librarás de esta gente para siempre. Tú nos protegerás, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaba asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de
resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de la transfiguración de Jesús. Nos dice que tomó aparte a Pedro, a Santiago y Juan y subió con ellos a un monte alto donde se transfiguró en su presencia. La primera pregunta que nos podemos hacer nosotros es ¿por qué Jesús solamente tomó a Pedro, a Santiago y a Juan? Y los demás se quedaron. Es la primera pregunta que nos podemos hacer. El por qué puede ser porque entre ellos había uno que no merecía ver lo que iba a pasar arriba en el monte Tabor. Había uno de ellos que no merecía ver la transfiguración del Señor. Y puede ser que por esa razón Jesús no se llevó a todos los 12, se llevó solamente a 3. Y nos podemos hacer otra segunda pregunta. ¿Y por qué a ellos 3 y no a otros 3? Pues la razón también puede ser ¿por qué a Pedro? Porque Pedro, él lo había elegido como la cabeza visible cuando le dijo, tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia en Cesarea de Filipo, y luego sería el primer papa de la Iglesia Católica Universal. Y era importante que el primer papa estuviera en ese lugar para mirar ese acontecimiento tan importante que fue la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Segundo fue Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque Santiago sería el primer mártir de los apóstoles. Sería el primero que iba a entregar su vida por amor a Jesús, el primero de los apóstoles que iba a entregar la vida en las manos de Dios. ¿Y por qué Juan? Porque Juan es el apóstol predilecto, el apóstol amado de Jesús. ¿Y por qué el predilecto? Porque él siempre le mostró una entrega incondicional a Jesús, y por eso lo vemos que fue el único que estaba al pie de la cruz, el único que puso su vida en riesgo y no le importó, porque él fue incondicional siempre a Jesús. Y por esa razón, pues Jesús quiso elegir a estos 3 apóstoles para que fueran testigos presenciales de lo que iba a pasar en el monte Tabor. Y nos dice que se transfiguró en presencia de ellos, y su vestidura se pusieron esplendorosamente blanca, con una blancura que nadie puede lograr en la tierra, y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Elías, que era el profeta más importante del Antiguo Testamento, pues estaba representando allí a los profetas, y Moisés representaba la ley, y estaban conversando con Jesús. Jesús se transfiguró, los apóstoles fueron testigos de lo que ellos estaban viendo, de esa configuración, de esa transformación, de cómo Jesús se transfiguró. Y también el Señor quiere que ustedes y yo, pues, comencemos en nuestra vida a transfigurarnos, comencemos nuestra vida a que nuestra existencia comience a tener también esa blancura esplendorosa en nuestra alma, porque si no nos configuramos en Cristo, pues hay el peligro que nos comencemos a desfigurar. Y cuando nos comenzamos a desfigurar, ¿qué significa esto? Pues comenzamos a tener una vida, todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Y el desfigurarse significa
que nosotros estamos viviendo una vida más parecida a la vida que el enemigo de Dios, Satanás, quiere que nosotros vivamos, porque el demonio es la desfiguración de Dios. Pues bien, el Señor nos quiere que nosotros nos desfiguremos, sino todo lo contrario, que nos comencemos a configurar en Jesús, que nos comencemos a transformar en Jesús, que nosotros comencemos a blanquear, a limpiar nuestra alma, que comencemos nosotros a limpiar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra vida, y así, de esa manera, vamos nosotros cada día a configurarnos en Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor, que ustedes y yo lo hagamos, pero para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Una pregunta importante, ¿qué tengo que hacer yo si me quiero configurar en Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta nos la da el Padre, porque nos dice que en ese lugar, estando Jesús con Elías, con Moisés, conversando, donde estaban Pedro, Santiago y Juan mirando lo que estaba pasando, pues se formó una nube que lo cubrió con su sombra, y en esa nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchelo. Pues eso es lo que tenemos que hacer si nos queremos configurar. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro Padre Dios nos lo está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, escuchar a Jesús. ¿Y escuchar qué significa? Escuchar significa que yo quiero guardar lo que el Señor me enseña para reflexionarlo en mi vida y así comenzar a blanquear mi alma, así comenzar a configurarme en Cristo Jesús. Pero si yo no escucho a Jesús, eso va a ser imposible configurarnos en Jesús, porque para acercarnos al Señor, pues tenemos que escuchar. Y por eso nuestro Padre Dios, lo veremos en el Nuevo Testamento, la voz del Padre, y en los dos lugares que fue en momento distinto, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y en la transfiguración del monte Tabor, que fue la lectura del Evangelio, que hoy leímos, que escucharon, la recomendación es la misma: este es mi Hijo amado, escúchelo, porque solamente escuchando a Jesús es donde nuestra vida puede tener un cambio, es donde nuestra vida se comienza a transfigurar y comenzamos nosotros a configurarnos en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere el Padre, y por eso nuestro Padre nos pide que escuchemos a Jesús. Pues hermanos, nos debemos preguntar, ¿estoy escuchando a Jesús? Porque a veces solamente lo oímos, a veces puede ser que vamos a misa todos los domingos y salimos igual, y siempre igual, nunca cambiamos. Eso significa que no estamos escuchando, estamos oyendo, ¿sí? Oímos ruido, oímos palabras, pero esas palabras, ese ruido que oímos, pues lo dejamos pasar, nos entra por un oído, nos sale por el otro oído, y así cada domingo, y esa palabra todavía no ha hecho su trabajo donde lo tiene que hacer. Y para que haya ese trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos, tenemos que estar disponibles, tenemos que estar nosotros deseosos, tener la voluntad de escuchar y de vivir esas palabras, para así de esa manera comenzar a configurarnos en Cristo Jesús, y así también de esa manera comenzar a blanquear nuestra alma, nuestra vida, nuestra existencia. Pues bien, vamos a terminar siempre en las manos de la Santísima Virgen María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídeme siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga a todos. Evangelio de hoy.
con el padre Iván Jaimes.